Siento como que si fue ayer, ese día miércoles en que se me concedió la oportunidad y se me extendió la bendición de poder compartir desde este púlpito y ver lo que el Señor ha hecho en los últimos años a través de Miami City Church. Es algo que llena de gozo mi corazón. Así es que el Señor continúe obrando en y a través de ustedes. Quiero que sepan que no tomo a la ligera este tiempo que se me concede, estos minutos. Como decía el pastor Darwin, tendremos la oportunidad de ver hacia atrás en un día como hoy, pero también considerar el presente y ver hacia el futuro, hacia todas aquellas cosas que Dios aún quiere hacer en y a través de su iglesia, hasta que llegue el día del cual acabamos de cantar, cuando esa niebla se repliegue velozmente y descienda Jesús con su real majestad. Mientras tanto, tenemos una misión que cumplir y espero que en esta noche podamos salir de este lugar animados, retados a seguir siendo usados por el Señor en la misión a la que Él nos ha llamado. Como compartía el pastor Darwin, tengo el privilegio de servir como uno de los pastores en la Iglesia Bíblica Vida Real. Nuestra iglesia cumplió 7 años en este 2025 y hemos podido también ser testigos de la fidelidad y de las bondades de Dios a lo largo de los años. Así es que reciban un caluroso saludo de parte de su iglesia hermana, la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines. En este día en el que se celebra la Reforma Protestante, mi asignatura para esta noche es destacar los aportes de la Reforma Protestante a la comprensión de la misión de Dios y su relevancia para el ministerio en general, para el ministerio pastoral en particular, en el día de hoy. La Reforma Protestante del siglo XVI no solamente transformó la teología y la estructura eclesiástica, sino que también renovó la comprensión de la misión de Dios, lo que los misiólogos llaman el Missio Dei. Cuando se clavaron esas 95 tesis en las puertas de aquella iglesia en Wittenberg, ese día marcó un antes y después en la historia de la iglesia y desde entonces ha transformado el panorama de la iglesia a nivel del mundo. Así es que tenemos mucho que celebrar y mucho que agradecer por la vida de tantos que nuevamente dieron su vida en sacrificio. No solamente sacrificaron su integridad física, sino algunos inclusive hasta sus propias vidas, para que nosotros pudiésemos redescubrir verdades bíblicas que hasta el día de hoy atesoramos desde ese momento. Y hoy la iglesia enfrenta desafíos culturales, desafíos sociales y espirituales que requieren una visión clara y bíblica de la misión divina. Esos principios que fueron redescubiertos hace unos 500 años atrás, ese mismo impulso que movió el corazón de tantos a querer ver una iglesia reformada y que pudiera salir de la oscuridad en la que se había hallado por siglos, es algo que todavía debe estar presente en el corazón de cada uno de nosotros mientras seguimos ese legado, heredamos ese legado y vemos hacia adelante a todo lo que Dios tiene para su iglesia el día de hoy. Por tanto, el título de la conferencia que nos ocupa es La Reforma y su relevancia para la misión hoy. Y durante nuestro tiempo juntos consideraremos no solamente los aportes clave de la Reforma a la comprensión de la misión de Dios, sino su relevancia para el ministerio de cada iglesia local el día de hoy. Y al final vamos a considerar algunas aplicaciones prácticas que nosotros hoy podemos vivir, inspiradas en base a lo que fue este movimiento que comenzó en 1517 y que ha continuado hasta el día de hoy. Así es que para comenzar, veamos algunos aportes clave de la Reforma a la misión de Dios. En primer lugar, algo que la Reforma hizo posible en cuanto a la comprensión de la misión de Dios es que redescubrió la centralidad de la palabra, lo que algunos han llamado sola escritura. El pastor Darwin hablaba cómo en nuestra iglesia todo lo que nosotros exponemos desde el púlpito encuentra no solamente su fundamento en las escrituras, sino a partir de las escrituras se aplica domingo tras domingo a la vida de cada uno de los que escuchan. De hecho, que uno de los valores en nuestra iglesia es la verdad. Y
Y cuando hablamos de la verdad, estamos pensando en las palabras del Salmo 119. La suma de tu palabra es verdad. Estamos pensando en la oración sacerdotal de Cristo en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Estamos pensando en el consejo total de la palabra de Dios y la palabra encarnada, Cristo mismo. Así es que uno de los aportes de la reforma protestante a la comprensión de la misión de Dios es que redescubrió la centralidad de la palabra de Dios. Tanto Martín Lutero como otros reformadores afirmaron que la Biblia es la única autoridad suprema. En una época en la cual, y hasta el día de hoy, sigue siendo una realidad en muchos espacios dentro del cristianismo, en la cual se le daba la misma autoridad, si no es que más autoridad, a lo que en inglés se conocen como papal bulls. Eran decretos que venían de parte de Roma. Se le daba más autoridad a lo que el clero decía, se le daba más autoridad a lo que un hombre podía expresar, llamándose a sí mismo el vicario de Cristo. Lo que los reformadores redescubrieron fue de que el árbitro final, lo que determina todo lo que como iglesia nosotros hemos de creer y hacer, encuentra su autoridad en las Escrituras y en las Escrituras solamente. Así es que los reformadores afirmaron que la Biblia es la única autoridad, la única fuente de autoridad suprema para la iglesia. Y lo que eso hizo fue devolver a la iglesia su papel como proclamadora activa del Evangelio y no solamente como una institución pasiva. Así es que llevó a una iglesia de estar con un enfoque hacia adentro, hacia un enfoque hacia afuera, donde no se trataba de reunirse dentro de las cuatro paredes de un templo y solamente escuchar pasivamente los que en algunos lugares podían entender, porque se llevaba a cabo aquellas reuniones en latín, sino tomar la verdad de la palabra de Dios y llevarlas a las personas que estaban hacia afuera. Así es que en primer lugar aportó un redescubrimiento de la centralidad de la palabra. Pero en segundo lugar también aportó otro redescubrimiento, que es el sacerdocio universal de los creyentes. Por mucho tiempo se había llevado a cabo una separación entre el clero y el pueblo en general, en donde parecía que había categorías dentro de la iglesia, en donde las personas que asistían a las reuniones conocidas como las misas no podían aspirar a poder tener o los mismos privilegios o derechos o responsabilidades, por ende, que los sacerdotes. Y esa separación, nuevamente, lo que produjo fue una comunidad pasiva. Pero los reformadores, al ver las Escrituras y leer pasajes como Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, redescubrieron de que no, el sacerdocio es de todos los creyentes. Todos hemos sido llamados a poder ejercerlo. Entonces, todos los cristianos son llamados a participar en la misión de Dios y no solo el clero. Esto impulsó una visión misional donde cada creyente es un embajador del reino. Así es que no solamente redescubrió la centralidad de la palabra, sino al redescubrir la centralidad de la palabra y devolverle el lugar que ella siempre ha ocupado, eso hizo posible el redescubrimiento de muchas otras áreas, no solamente lo que tenía que ver la eclesiología, sino también la misión de Dios. En tercer lugar, redescubrió la justificación por la fe como mensaje misional. Mientras adorábamos, nosotros exaltábamos a aquel que por medio de su sacrificio, por la gracia de Dios y mediante la fe en Él, ha hecho posible el que nosotros hoy podamos tener la salvación, que podamos decir alcancé salvación, que podamos decir estoy bien con mi Dios. Podemos decir eso no por justicia propia que haya en nosotros, podemos decir eso no por obras que nosotros podamos acumular, sino por la obra consumada de Cristo Jesús a nuestro favor y por medio de la fe en Él y la fe en Él solamente. Esto fue denominado como sola gratia y sola fide, solo por la gracia de Dios mediante la fe en el Hijo de Dios.
Así es que redescubrió que que nosotros podamos ser declarados justos es algo que podemos recibir solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Y este es el mensaje que como iglesia somos llamados a proclamar. La salvación como un regalo gratuito de Dios se convirtió en el núcleo del mensaje evangelístico. Contrario a lo que la iglesia en Roma enseñaba, de que además de la fe debíamos agregar una serie de obras y una serie de prácticas religiosas como medios para poder recibir no solamente el favor, sino la salvación de parte de Dios. Lo que los reformadores redescubrieron fue el verdadero evangelio, y es la salvación por gracia mediante la fe en el Hijo del Hombre. Así es que la misión se centra en anunciar la gracia y no en imponer estructuras religiosas, que es lo que por siglos la iglesia había venido haciendo. Y en cuarto lugar, hizo posible la contextualización y la traducción de las escrituras. Es gracias al esfuerzo de hombres como Johannes Gutenberg y el mismo Martín Lutero, que tradujo las escrituras al alemán, hombres como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y William Tyndale en Gran Bretaña, que muchos de ellos arriesgaron sus vidas y murieron para poder traducir las escrituras de tal manera que estuviera a la disposición de cada uno que quisiera tenerla en su propio idioma y leer la palabra de Dios por su propia cuenta. Hoy en día nosotros tenemos la bendición de tener una copia de las escrituras en nuestro propio idioma. A veces tenemos múltiples copias en múltiples versiones. A veces inclusive las tenemos en múltiples idiomas. Tenemos recursos como Biblias interlineales que nos permite ver el griego original en el Nuevo Testamento y compararlo con nuestras traducciones al castellano, y el hebreo en el Antiguo Testamento y compararlo también con nuestro idioma natal. Eso no siempre fue una realidad para los cristianos. Hubo una época en la cual, por más que un cristiano promedio hubiese querido tener una copia de las escrituras, le era imposible, porque estaba reservado solamente para una élite dentro de una estructura religiosa que la iglesia de Roma había establecido. Pero gracias a la valentía, gracias al sacrificio, gracias a la fe de muchos que se entregaron a sí mismos para poder lograr de que las escrituras estuvieran a la disposición de cada creyente, nosotros hoy podemos tener una copia de las escrituras. Y eso ocurrió como resultado y durante lo que fue el movimiento de la Reforma Protestante. Así es que implica que el mensaje debe ser accesible, comprensible y relevante para cada cultura. Así es que 4 aportes de la Reforma que nosotros vemos a la misión de Dios. Número 1, el redescubrimiento de la centralidad de la palabra. Número 2, el sacerdocio universal de los creyentes. Número 3, la justificación por fe como el mensaje misional que nosotros predicamos. Y número 4, la contextualización y la traducción de las Sagradas Escrituras al vernacular. Así es que esos son algunos de los aportes. Podríamos pasar hablando de más aportes que la Reforma Protestante ha hecho, no solamente a la iglesia en general, sino a la misión en particular. Pero por cuestión de tiempo vamos habiendo identificado los aportes clave de la Reforma a la misión de Dios, vamos a considerar su relevancia para el ministerio en general y para lo que es la pastoral el día de hoy. En primer lugar, a la luz de que los reformadores redescubrieron la centralidad de la palabra, la predicación en la iglesia debe estar centrada en Cristo. Otra de esas solas, hemos hablado de sola gratia, hemos hablado de sola fide, hemos hablado de sola escritura. Otra de esas solas es solus Christus. El pastor, como heraldo de la palabra, debe proclamar la gracia y la verdad que se encuentran en la faz de Jesucristo con claridad y convicción. Debe ser una predicación cristocéntrica. El mismo apóstol Pablo, cuando él visita la ciudad de Corinto y se planta la iglesia allí, años después les envía una correspondencia y les recuerda el tipo de predicación que había caracterizado su ministerio durante estuvo en Corinto. Corinto era un lugar muy parecido al sur de la Florida. Era una ciudad portuaria,
era una ciudad multicultural, era una ciudad liberal, era una ciudad muy parecida al contexto en el que Dios nos ha plantado. Pero sin embargo, eso no cambió la sustancia del mensaje que Pablo predicó cuando él llegó a Corinto. De hecho, que él les recuerda en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 al 2, lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La Reforma redescubrió la centralidad de las Escrituras y por ende, como predicadores, como pastores y como heraldos de la palabra de Dios, nuestra predicación debe ser una que sea marcada por una predicación cristocéntrica. En segundo lugar, la Reforma hizo posible el que nosotros pudiésemos pensar no solamente en cómo podemos vivir como sacerdotes cuando estamos reunidos, sino cómo podemos nosotros ejercer ese llamado y esa identidad que tenemos en Cristo al llevar como embajadores de Cristo el mensaje a otros y poder ser usados por Él, no solamente en la predicación del Evangelio, sino también en la labor de hacer discípulos y que se puedan formar como resultado comunidades misionales, inspirados por el sacerdocio universal. Los pastores y los líderes de la iglesia pueden y deben equipar a sus congregaciones para vivir en misión en sus contextos diarios. Algo que yo una y otra vez procuro recordarle a nuestra iglesia es: el Señor salva vidas no solamente los domingos, el Señor salva vidas todos los días. Amén. El Señor puede salvar una vida en un supermercado, el Señor puede salvar una vida mientras visitamos o recibimos la visita de un vecino, el Señor puede salvar una vida en un lugar de empleo, el Señor puede salvar una vida en cualquier lugar, porque donde el Evangelio es predicado y los pecadores se convierten, allí hay salvación y Dios lo puede hacer lunes a sábado, lo puede hacer el domingo, pero para que Él lo haga día tras día, debe ocurrir no solamente mientras la iglesia está congregada, sino mientras la iglesia está dispersada. Y como sacerdotes del reino de Dios, nosotros llevamos el Evangelio como embajadores a aquellos que tanto lo necesitan. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 1, nos habla acerca de cómo después de que, según la acusación que los líderes religiosos le hicieron a la iglesia primitiva en Jerusalén, la iglesia había llenado Jerusalén con esta doctrina, se desata una persecución. Y a propósito, mi oración es de que eso se pueda decir de la iglesia en el sur de la Florida. Que puedan decir: es que la iglesia ha llenado el sur de la Florida, ha saturado el sur de la Florida con la doctrina de Cristo. Que así sea que esa sea la acusación. Si nos van a acusar de algo, iglesia, que esa sea la acusación. Amén. Pero eso desató una persecución en Jerusalén. Ahora, a eso es a lo que quiero llamar su atención. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:1 que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, los únicos que permanecieron en Jerusalén fueron los apóstoles. El resto de la iglesia fueron dispersados a raíz de la persecución. Ahora, si esos que fueron dispersados no se vieran a sí mismos como parte del sacerdocio de Cristo, como embajadores del Evangelio, entonces hubieran llegado a esas comunidades y hubiesen dicho: bueno, no podemos hacer nada porque ninguno de los apóstoles está entre nosotros. Sin embargo, nos cuenta la narrativa bíblica unos capítulos más adelante, en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 21, esto es lo que dice Lucas: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Otra vez. Hermanos, una de las implicaciones y por ende aplicaciones a la iglesia de hoy de la Reforma Protestante es de que cada creyente, ejerciendo el sacerdocio que le ha sido dado
y en virtud de nuestra identidad en Cristo, que es, somos embajadores del reino, el llamado a seguir a Jesús es el llamado también a pescar hombres, a la luz de todas esas realidades que en otro tiempo habían estado escondidas, pero que la reforma trajo nuevamente a la superficie. Lo que eso significa es que la labor de hacer discípulos, la labor de predicar el evangelio no descansa solamente en pastores, solamente en diáconos, solamente en líderes, sino que descansa en la totalidad del cuerpo de Cristo, donde éste se reúna y donde Dios le haya plantado para ser discípulos. Amén. Así es que eso hace posible el que nosotros podamos ver comunidades en lugares donde antes no existían, pero que ahora hay discípulos aquí. En tercer lugar, una de las aplicaciones o implicaciones es el liderazgo pastoral basado en servicio. La reforma desafió el autoritarismo clerical, promoviendo un liderazgo humilde, bíblico y pastoral. De hecho, la clase de liderazgo que siempre debería haber caracterizado a la iglesia. Escribiendo Pedro a una iglesia que estaba bajo persecución y sufriendo, en su primera carta, capítulo 5, versículos 2 al 3, él les dice a los ancianos o los pastores de las iglesias: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Por siglos, los líderes dentro de la iglesia en Roma habían ejercido señorío sobre la iglesia. Y aquí lo que la reforma hizo posible fue redescubrir la fórmula de liderazgo al estilo de Jesús. Amén. Un liderazgo servicial, un liderazgo humilde, un liderazgo que refleja el corazón y el carácter del buen pastor. En cuarto lugar, nos invita el espíritu de la reforma que inició este movimiento hace más de 500 años atrás a ejercer un discernimiento cultural. Sí. Así como los reformadores respondieron a su contexto, tanto los pastores como las iglesias hoy deben interpretar las señales de los tiempos y responder con fidelidad. Pablo, cuando llegó a la cumbre de Marte en Atenas, en Hechos capítulo 17, eso fue precisamente lo que hizo. Él llegó a la cumbre de Marte y en virtud del lugar a donde Dios le había traído, al darse cuenta por medio del uso de un discernimiento que era afinado y ver dónde se hallaba, él buscó la manera de poder comunicar el evangelio de tal manera que llegara a los corazones de aquellos que se habían congregado en aquella cumbre ese día en Atenas. Así es que nosotros hoy es nuestra responsabilidad el poder tener un discernimiento cultural igual, que nos permita ser estudiantes del lugar a donde Dios nos ha colocado y discernir en oración y bajo la guía del Espíritu Santo, anclados en lo que la palabra de Dios nos enseña, la manera en la que hemos de llevar este mensaje que no cambia a tiempos que han cambiado y que continúan cambiando. Y en quinto lugar, una educación doctrinal y teológica accesible. La reforma impulsó la formación teológica para todos, y hoy los líderes de la iglesia deben facilitar el crecimiento doctrinal en sus iglesias, ya que está a disponibilidad de todos, para que todos, como un solo cuerpo, podamos ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Así es que, habiendo identificado los aportes clave de la reforma a la misión de Dios y considerado su relevancia para el ministerio pastoral contemporáneo y para el ministerio de la iglesia local, permítame proponer algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, que siempre podamos predicar con profundidad bíblica y relevancia cultural. Una no debe de excluir la otra. No hay razón por la cual, en aras de predicar de una manera que sea relevante a nuestra cultura, comprometamos el mensaje. Como tampoco hay necesidad de, por nuestro compromiso,
con el mensaje y con la verdad del Evangelio nos volvamos ciegos ante las personas que están delante de nosotros y no pensar en oración bajo la guía del Espíritu Santo e informados por la palabra de Dios, las maneras en las que debamos nosotros proclamar estas verdades del Evangelio en donde Dios nos ha colocado. Así es que este proceso comienza con una exégesis rigurosa del texto para que nosotros podamos discernir e interpretar la palabra de Dios como aquellos a quienes fue dada por primera vez la habrían entendido. Entonces, algunos han comparado esto con un puente que se cruza, donde por un lado hay una ciudad que representa los tiempos bíblicos a quienes se les dirigieron estos escritos por primera vez. El puente mide la diferencia que existe entre donde ellos se hallaban y nosotros, y una vez cruzando ese puente, poder nosotros aplicar las verdades y los principios bíblicos a una realidad que es en la que nos encontramos el día de hoy. Pero para poder nosotros hacer aplicaciones que sean fieles a el texto bíblico, debemos primero discernir qué es lo que el texto bíblico significó para quienes fue dado en primer lugar y cómo esos principios ilustrados por ese puente que cruza la diferencia entre donde ellos se hallaban y nosotros son aplicables a nuestros tiempos el día de hoy. Así es que una vez que nosotros hemos hecho esa exégesis rigurosa del texto y hemos extraído principios fieles a la luz del pasaje bíblico, debemos prestar atención al pulso cultural para poder hacer aplicaciones que sean pertinentes, relevantes y que Dios utilice para tocar y transformar corazones. Amén. Y eso implica utilizar no solamente un lenguaje que las personas puedan comprender, sino además poder utilizar ilustraciones que para ellos puedan tener sentido. Hablaba con un joven hace un par de domingos atrás. Él se llama Kelson Pierce, había venido a nuestro servicio en inglés y me estaba preguntando acerca del bautismo, y cuando le estaba compartiendo el Evangelio sentados afuera del santuario, él me decía, cuando yo le hablé de acerca del pecado, ¿se puede pecar con la mente? Y eso me recordó de que hay cosas que nosotros damos por sentado y en ocasiones podríamos pensar que todo el mundo entiende, pero él estaba sorprendido de que uno puede pecar con los pensamientos. Al hablar acerca del avance del reino, él no entendía de qué reino estábamos hablando, porque en su mente no habían categorías bíblicas, ni él podía comprender a lo que nos referíamos, porque creció en un tiempo y en un hogar donde ni siquiera se habla del tema. Entonces hoy no podemos dar por sentado que las personas están familiarizados o con temas o con personajes o con categorías bíblicas que para nosotros son tan comunes, porque estamos viviendo en tiempos en los cuales hoy las generaciones de este día están completamente ajenas a la verdad de la palabra de Dios. Así es que es importante adaptar el lenguaje sin diluir el mensaje. Una de las maneras en las que nuestra iglesia lo hacemos es, nuestra misión es sembrar la verdad y cosechar para el reino. Y eso significa que queremos sembrar la verdad del Evangelio en corazones de hombres y mujeres y ver una cosecha de almas para el reino de Dios. Pero para muchas personas que no conocen la palabra, ni conocen estas ilustraciones que utilizamos en nuestra declaración de misión, no entienden a lo que nos referimos. Y lo que hemos empezado a hacer es, justo después de que hablamos acerca de cuál es nuestra misión, definimos lo que queremos decir. En otras palabras, lo que decimos es, queremos ver vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios. Y eso hace posible de que alguien que esté sentado, que no entiende la idea de sembrar la verdad y cosechar almas para el reino, sí pueda familiarizarse con la idea de que el contenido de este libro puede cambiar su vida para siempre y poder buscar la manera de llevarle el Evangelio a su vida. Así es que en primer lugar, prediquemos con profundidad bíblica y con relevancia cultural. En segundo lugar, fomentemos la participación significativa de la iglesia en general, tanto en la misión local como en la misión global. Amén.
Así es que debemos enseñar una teología integral de la misión, poder conectar como Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le dice de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, con Mateo 28, en donde Jesús dice, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, hacer discípulos de todas las naciones, con Apocalipsis 7, en donde hay personas de toda lengua, tribu y nación delante del Cordero adorando al Señor. Que podamos nosotros trazar una línea desde Génesis a través de Cristo hasta Apocalipsis, y que podamos ver cómo nuestra participación en esta misión de redención es una invitación que Dios nos ha extendido y una oportunidad y privilegio de poder unirnos a su actividad en donde Él nos ha plantado. Y para eso hay lugar para toda la iglesia. Así es que debemos predicar no solamente con profundidad bíblica y relevancia cultural, sino también con visión y urgencia. Hermanos, el evangelio debemos predicarlo con urgencia. Como dijera Jonathan Edwards, las personas están caminando sobre una superficie podrida y lo único que las separa de donde se hallan y de una eternidad fuera de la presencia de Dios, en un lugar real de tormento llamado el infierno, es que den un mal paso y en un segundo se encontrarán de este mundo en ese lugar, y una vez allí no habrá más oportunidad. Así es que si es verdad que esa es la condición de cada persona que camina allá afuera sin la esperanza del evangelio, que maneja sobre estas calles, que camina sobre estas aceras, que conduce sobre el metro de un lugar a otro, si eso es verdad, entonces con urgencia debemos estar predicando el evangelio. Amén. Como iglesia, a medida cada uno predica el evangelio, tenemos oportunidad de hacer visible lo invisible, porque quizás hay experiencias, hay historias que poder celebrar en medio nuestro, de oportunidades que cada uno tiene durante la semana, de sembrar el evangelio acá y servir a alguien acá y ser luz, y poder orar por una persona acá, y muchas veces eso pasa desapercibido, pero si nosotros estamos, eso que de otra manera permanecería oculto e invisible a la iglesia en general, celebrarlo cada vez más y más. Alguien ha dicho, lo que la iglesia celebra es lo que repite. Así es que si nosotros estamos celebrando estos encuentros misionales que se llevan a cabo día tras día, semana tras semana, entonces veremos a una iglesia movilizada, inspirada y retada a continuar llevando el evangelio de Cristo Jesús. Y mientras extendemos esa invitación, ofrecer vías claras para la participación. No solamente es que seamos comisionados, sino cómo nosotros vamos a ejecutar ese llamado que Dios nos ha hecho, y que semana tras semana, al salir de este lugar, domingo tras domingo, estamos llevando el evangelio. ¿Cuáles son los rieles sobre los cuales transitaremos y podremos llevar el evangelio a aquellos que perecen sin la esperanza de este en nuestras comunidades? Así es que predica con profundidad bíblica y relevancia cultural, fomenta la participación significativa de la iglesia en general en la misión local y global, y por último, desarrolla procesos de discipulado que integren fe y vida diaria. Y para eso tenemos que tener una definición clara de lo que el discipulado es, y procesos donde no solamente estemos creciendo en conocimiento, es decir, que nuestra cabeza esté siendo influenciada, sino también que lo que acá nosotros estamos adquiriendo pueda descender a nuestro corazón, de tal manera que pueda redundar en una transformación y una semejanza cada vez más a Cristo Jesús, una vida en santidad y vivir como Él vivió, sino también que al vivir como Él vivió, tener oportunidades para que con nuestras manos podamos nosotros vivir conforme al ejemplo que Cristo nos ha dejado. Amén. Debemos usar la Biblia como fundamento, no solamente como un libro de texto que nos sirve para encontrar contenido, sino que sea la Biblia el fundamento de todo lo que nosotros hacemos. Crear espacios diversos de formación, desde reuniones 1 a 1, grupos pequeños de 3 a 4 y quizás grupos más grandes, pero tener espacios en donde el discipulado se está llevando a cabo. Y por último, poder evaluar y hacer ajustes acordemente, de manera regular, para asegurarnos de que una y otra vez lo que nosotros hemos comenzado a implementar, podamos nosotros ir haciendo los ajustes necesarios para seguir avanzando en la misión que Dios nos ha dado.
Amén. Hermanos, podríamos pasar la noche hablando acerca de este tema, pero déjenme concluir con lo siguiente. La Reforma no fue solo un evento histórico, sino un movimiento que sigue inspirando a la iglesia a vivir la misión de Dios con fidelidad, con pasión y relevancia. El ministerio en general, pero el ministerio pastoral en particular del día de hoy, al recuperar estos principios de los que hemos hablado, puede ser un canal poderoso para la transformación del mundo en el nombre de Cristo. Lo que ocurrió hace más de 500 años atrás no es algo que nosotros debemos ver como un evento aislado sin un tipo de implicación al día de hoy, o como algo que no debamos estar nosotros considerando una y otra vez. De hecho, que un dicho que se hizo muy popular en los tiempos de la Reforma es la siguiente frase en latín: Ecclesia reformata semper reformanda. En otras palabras, una iglesia que fue reformada a través del movimiento de la Reforma protestante debe estar siempre reformándose. Que el Señor, hermanos, nos ayude a siempre evaluar nuestras costumbres, nuestras estructuras y nuestra cultura de iglesia a la luz del Evangelio, mientras nos protege contra la tradición vacía y el conformismo institucional, y nos moviliza a responder con gracia y verdad a los desafíos actuales, para que podamos seguir viendo el reino avanzar. Amén. Un alma a la vez. Amén. Y que como iglesia podamos seguir arremetiendo contra las puertas mismas. Amén. Del infierno. Así sea. Para la gloria de Dios y para el avance del reino. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque henos aquí más de 500 años desde que un hombre llamado Martín Lutero continuó un movimiento que había comenzado unos años antes por los que le habían precedido. Y luego, Señor, a través de su vida y de la vida de muchos otros, avanzó como una tormenta, derribó estructuras, cambió una institución y redescubrió, Señor, no solamente la centralidad de tu palabra, sino a partir de tu palabra como fundamento de autoridad suprema, cómo tu iglesia ha de no solamente creer, sino vivir. Así es que, Señor, ayúdanos, habiendo recibido este legado, a no ser la generación, Señor, en la cual ese movimiento se detuvo, sino que con valentía, con fidelidad, con amor a ti, a tu iglesia y a las almas podamos seguir avanzando. Amén. Hasta el día de Jesucristo. Sí, sí. Ayúdanos, guárdanos, sosténnos. Gracias, Padre. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el que prometió estar con nosotros en el cumplimiento de la gran comisión todos los días hasta el fin del mundo. En su nombre precioso oramos. Amén y amén. Dios los bendiga.